Millones de personas tienen una planta de aloe vera en casa. Está en la cocina, en el balcón o junto a una ventana creciendo lentamente durante años. La mayoría la usa por una razón muy simple: cortar una hoja cuando se necesita su gel para la piel. Pero casi nadie espera ver esto. Un día, del centro de la planta aparece un tallo largo que empieza a crecer hacia arriba. En pocos días se convierte en una vara alta llena de flores amarillas o rojizas que parecen salir de una planta completamente diferente. Para muchas personas es la primera vez que ven algo así. Y no es extraño. Una aloe vera puede tardar entre 4 y 10 años en producir su primera flor. De hecho, muchas plantas que viven dentro de una casa pasan toda su vida sin florecer nunca. Por eso, cuando finalmente sucede, la pregunta es inevitable: ¿por qué floreció ahora? Lo más curioso es que este fenómeno no solo llamó la atención de los botánicos modernos. Durante miles de años, distintas civilizaciones también observaron este momento raro y le dieron un significado especial. En algunas culturas se decía que una sábila que florecía cerca del hogar era señal de equilibrio, renovación o incluso buena fortuna. Pero detrás de esta flor aparentemente misteriosa, existe una historia mucho más interesante. Una historia que conecta biología, evolución y siglos de observación humana para explicar por qué esta planta, que puede pasar años en silencio, de repente decide mostrar algo que casi nadie llega a ver. Para entender por qué la floración de la aloe vera es tan sorprendente, primero hay que comprender cómo vive realmente esta planta. La sábila es una suculenta adaptada a algunos de los ambientes más duros del planeta. Su origen se encuentra en regiones áridas de la península arábica y del norte de África, lugares donde el agua es escasa, el sol es intenso, y las temperaturas pueden cambiar drásticamente entre el día y la noche. Para sobrevivir en esas condiciones, el aloe vera desarrolló una estrategia muy eficiente. Sus hojas gruesas almacenan grandes cantidades de agua, lo que le permite resistir largos periodos de sequía. Su metabolismo es lento y conservador, diseñado para ahorrar energía y utilizar solo lo necesario para mantenerse viva. Por esa razón, la floración no es un evento común en esta planta. Desde el punto de vista biológico, producir una flor es una de las acciones más costosas que puede realizar un organismo vegetal. Crear un tallo floral, desarrollar flores y eventualmente producir semillas requiere una enorme inversión de energía. El aloe vera solo toma esa decisión cuando se cumplen varias condiciones al mismo tiempo. Primero, la planta debe alcanzar la madurez reproductiva. En la mayoría de los casos, esto ocurre después de varios años de crecimiento continuo. Segundo, necesita recibir una cantidad suficiente de luz solar. La energía que la planta obtiene del sol es el combustible que hace posible la formación de la flor. Tercero, el suelo debe tener un drenaje excelente. Las raíces del aloe son extremadamente sensibles al exceso de humedad, y un entorno demasiado húmedo puede impedir que la planta active su ciclo reproductivo. Pero hay un detalle importante que muchos no conocen. En la naturaleza, el aloe vera florece con mucha más frecuencia que en nuestras casas. Esto sucede porque en su hábitat natural experimenta ciclos claros de temperatura, estaciones bien definidas y cambios ambientales constantes. En cambio, dentro de un hogar, el ambiente suele ser demasiado estable. Y para una planta del desierto, esa comodidad permanente puede ser precisamente lo que evita que florezca. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque la floración del aloe vera no depende solo de la edad de la planta o de la cantidad de luz que recibe. Existe otro factor mucho más sutil que puede activar este proceso. En biología existe un concepto llamado hormesis. La hormesis describe un fenómeno muy curioso. Ciertos organismos responden de manera positiva cuando experimentan niveles moderados de estrés. No se trata de un estrés extremo que cause daño, sino de pequeñas dificultades que obligan al organismo a adaptarse y fortalecerse. Este principio aparece en muchos lugares de la naturaleza. El cuerpo humano, por ejemplo, desarrolla músculo cuando lo sometemos al esfuerzo del ejercicio. El sistema inmunológico se fortalece cuando entra en contacto con microorganismos. Y muchas plantas activan procesos extraordinarios cuando el ambiente cambia ligeramente. El aloe vera es uno de esos casos.
Cuando la planta vive en condiciones demasiado cómodas durante mucho tiempo, su prioridad es simplemente sobrevivir y seguir creciendo. Pero cuando empieza a percibir ciertas señales del entorno, interpreta que ha llegado el momento de reproducirse. Algunas de esas señales pueden ser diferencias claras entre la temperatura del día y la de la noche, o periodos cortos donde el agua es un poco más escasa de lo habitual. Incluso el hecho de que las raíces empiecen a sentir que el espacio de la maceta se vuelve limitado puede funcionar como una señal biológica. Para la planta, estos pequeños cambios envían un mensaje muy claro. El entorno está cambiando y es momento de asegurar el futuro. La respuesta de la aloe vera es concentrar la energía acumulada durante años y dirigirla hacia un solo objetivo: crear un tallo floral que permita producir flores, atraer polinizadores y eventualmente generar semillas. En otras palabras, la floración no es un simple adorno de la naturaleza, es una estrategia de supervivencia profundamente inteligente. Cuando el aloe vera finalmente decide florecer, lo hace de una manera muy particular. Del centro de la planta emerge un tallo largo y recto que puede alcanzar cerca de 1 metro de altura. En la parte superior aparecen racimos de flores alargadas que van del amarillo al naranja intenso e incluso al rojo. A simple vista puede parecer solo una flor exótica, pero en realidad su forma revela algo mucho más interesante. Las flores del aloe vera tienen una estructura tubular como pequeños tubos alargados orientados hacia abajo. Esta forma no es casualidad. Es el resultado de millones de años de adaptación entre la planta y los animales que participan en su polinización. En muchas regiones donde crece el aloe de forma natural, los principales polinizadores no son las abejas, sino aves que se alimentan de néctar, especialmente los colibríes y otras especies similares. Estas aves tienen picos largos y delgados que pueden introducirse fácilmente dentro de flores tubulares. Cuando el ave se acerca para beber el néctar, el polen se adhiere a su cabeza o a su pico. Después, al visitar otra flor, ese polen se transfiere y permite la reproducción de la planta. Lo que parece una simple flor es en realidad un sistema biológico perfectamente diseñado para atraer a los polinizadores correctos. La altura del tallo hace que la flor sea visible desde lejos. El color brillante actúa como señal para las aves, y la forma tubular facilita el acceso al néctar. Nada en esta estructura es accidental. Cada detalle cumple una función dentro de un proceso evolutivo que lleva miles de años perfeccionándose. Hay otro detalle interesante que casi nunca se menciona cuando se habla de la flor del aloe vera. Cuando la planta florece, no solo produce una estructura llamativa, también genera néctar, una fuente de alimento muy atractiva para aves nectarívoras como los colibríes y para otros pequeños polinizadores. En la naturaleza, estos animales rara vez visitan una sola planta. Mientras buscan néctar, se mueven constantemente entre diferentes flores y especies cercanas. Ese movimiento transporta polen de un lugar a otro y ayuda a la reproducción de muchas plantas del entorno. Por esta razón, en algunas regiones donde el aloe crece de forma natural, la planta también ha tenido un papel dentro de pequeños sistemas agrícolas tradicionales. No solo se valoraba por su gel medicinal, sino porque sus flores podían atraer polinizadores que luego visitaban cultivos cercanos. De esta manera, una planta aparentemente simple podía contribuir al equilibrio de todo un pequeño ecosistema. Lo que parece solo una flor exótica es en realidad parte de una red mucho más grande de relaciones entre plantas, animales y el entorno que comparten. Mucho antes de que la biología moderna explicara cómo y por qué florecen las plantas, distintas civilizaciones ya observaban con atención el comportamiento del aloe vera. Para ellas, esta planta no era solo una especie resistente del desierto, sino algo mucho más especial. En varias regiones de África donde muchas especies de aloe crecen de forma natural, la planta estaba asociada con la protección y la vitalidad. Sus hojas gruesas, llenas de gel, eran utilizadas para curar heridas, tratar quemaduras y aliviar infecciones de la piel. Pero cuando una planta de aloe florecía ese momento, era visto como algo particularmente significativo. El tallo que se elevaba hacia el cielo se interpretaba como un símbolo de conexión entre la tierra y lo espiritual,
En el antiguo Egipto, el aloe era conocido como la planta de la inmortalidad. Los egipcios valoraban profundamente sus propiedades medicinales y cosméticas. Existen registros históricos que indican que el gel de aloe era utilizado para cuidar la piel y para tratar diferentes afecciones. Figuras históricas como Cleopatra y Nefertiti habrían incorporado el aloe en sus rutinas de cuidado personal. En algunos textos antiguos, la planta aparece vinculada con rituales de purificación y renovación. En la región del Mediterráneo, también se desarrollaron tradiciones alrededor de esta planta. Durante siglos, fue común colgar una sábila en la entrada de las casas como símbolo de protección. Muchas familias creían que la planta ayudaba a mantener alejadas las malas influencias y atraía buena fortuna. En algunos relatos históricos incluso se menciona que marineros españoles llevaban aloe en sus barcos como amuleto protector durante los viajes largos. Con el paso del tiempo, estas ideas llegaron también a América Latina, donde se mezclaron con conocimientos indígenas sobre las plantas medicinales. En muchas comunidades la sábila se convirtió en una presencia habitual en patios y entradas de las casas. Dentro de estas tradiciones populares, surgió una creencia muy extendida. Cuando una sábila florece cerca de una casa, se dice que algo positivo está por comenzar. Más allá de si alguien cree o no en ese tipo de interpretaciones, lo cierto es que todas estas culturas estaban observando el mismo fenómeno, una planta que puede vivir muchos años sin mostrar una flor, pero que en un momento específico produce un tallo alto lleno de color. Ese momento raro y poco común fue suficiente para que distintas sociedades separadas por miles de kilómetros decidieran prestarle una atención especial. Hay un detalle sobre el aloe vera que muchas personas descubren solo después de años de tener la planta en casa. Cuando finalmente florece, casi siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué ocurrió justo ahora? La ciencia tiene una explicación bastante clara. El aloe vera florece cuando alcanza un punto muy específico de equilibrio biológico. La planta ha acumulado suficiente energía, ha madurado lo suficiente, y el entorno le ofrece las condiciones adecuadas para activar su ciclo reproductivo. Factores como la luz, el drenaje del suelo, las diferencias de temperatura y ciertos niveles de estrés ambiental envían señales que indican que es un buen momento para producir flores. Desde la perspectiva científica, todo esto forma parte de una estrategia evolutiva. La planta interpreta las condiciones del entorno y decide invertir energía en reproducirse. Pero lo interesante es que muchas culturas antiguas describían exactamente este mismo fenómeno, aunque con palabras completamente diferentes. En lugar de hablar de hormesis o madurez reproductiva, hablaban de equilibrio, armonía o plenitud. Para muchas tradiciones, cuando una planta florecía, era señal de que el entorno había alcanzado un estado favorable para la vida. Aquí aparece una coincidencia fascinante. Dos formas de conocimiento separadas por siglos terminan describiendo algo muy parecido. La biología moderna dice que el aloe necesita un entorno adecuado para florecer. Las tradiciones antiguas decían que la planta respondía a la energía del lugar donde vivía. Y aunque las explicaciones sean distintas, ambas apuntan a una idea simple. Una planta que crece bien durante años suele indicar que el ambiente también es saludable. Por eso muchas personas se sorprenden cuando su aloe vera florece dentro de casa. No solo porque el evento es raro, sino porque significa que durante mucho tiempo la planta encontró un espacio donde pudo desarrollarse de forma estable. En otras palabras, la flor no aparece por accidente. Es el resultado de una relación silenciosa entre la planta y el entorno que la rodea. Después de entender la biología de la planta y las interpretaciones culturales que surgieron a lo largo de la historia, aparece una idea interesante que conecta ambos mundos. Un aloe vera no crea sus condiciones de vida por sí solo. Alguien tuvo que colocarlo en un lugar donde recibiera suficiente luz. Alguien tuvo que regarlo de vez en cuando sin exceso, pero sin olvidarlo por completo. Alguien decidió mantenerlo en un espacio donde pudiera crecer durante años. En otras palabras, la floración de la planta también refleja el entorno humano que la rodea. En algunas tradiciones de Centroamérica, existe una idea curiosa. Se dice que la sábila no florece únicamente para reproducirse.
sino también como una forma simbólica de responder al cuidado que ha recibido. No es que la planta tenga intención consciente, por supuesto, pero la imagen resulta poderosa. Desde una perspectiva biológica, la explicación es más sencilla. Cuando una aloe vera florece, significa que durante mucho tiempo recibió las condiciones adecuadas para crecer y acumular energía. Alcanzó la madurez suficiente y encontró un ambiente donde su ciclo natural pudo completarse. Desde una perspectiva cultural, muchas personas interpretan ese mismo momento como una señal de equilibrio dentro del hogar. Tal vez ambas ideas no estén tan lejos una de la otra. En ambos casos, la flor aparece cuando el entorno ha permitido que la planta llegue a su punto máximo de desarrollo. Aunque no existe una fórmula garantizada para hacer que una aloe vera florezca, sí hay algunas condiciones que aumentan considerablemente las probabilidades de que ocurra. La primera es la luz. El aloe necesita una gran cantidad de energía solar para producir una flor. Lo ideal es que reciba al menos 6 horas de luz directa al día. Si la planta está dentro de casa, conviene colocarla cerca de la ventana más luminosa, preferiblemente orientada hacia el sur o el oeste. Me siento amor. El segundo factor es el riego. A diferencia de muchas otras plantas domésticas, el aloe vera no necesita agua frecuente. De hecho, el exceso de humedad es uno de los errores más comunes. Lo mejor es regar solo cuando el sustrato esté completamente seco. Este pequeño periodo de sequía forma parte del tipo de condiciones a las que la planta está adaptada. El tercer elemento es el suelo. Un sustrato con buen drenaje es fundamental. Las mezclas para cactus o suculentas suelen funcionar bien porque permiten que el agua fluya rápidamente y evitan que las raíces permanezcan húmedas demasiado tiempo. Por último, las diferencias de temperatura entre el día y la noche pueden ayudar a activar el proceso de floración. Estos cambios imitan los ciclos naturales del desierto, que forman parte del entorno original de la planta. Hay un último detalle sobre la floración de la aloe vera que muchas veces pasa desapercibido. La flor, que tarda años en aparecer, no permanece mucho tiempo. En la mayoría de los casos dura solo unas pocas semanas antes de marchitarse. Después de todo el tiempo que la planta invirtió en prepararse para ese momento, el espectáculo ocurre rápidamente y luego desaparece. A primera vista puede parecer contradictorio, pero en realidad este ciclo es muy común en la naturaleza. Muchos procesos importantes requieren largos periodos de preparación y solo se hacen visibles durante un breve instante. La floración de la aloe vera es uno de esos momentos. Desde la biología, la explicación es clara. La planta ha alcanzado un punto en el que dispone de suficiente energía, madurez y condiciones ambientales adecuadas para reproducirse. El tallo floral aparece, los polinizadores son atraídos por el néctar y el ciclo continúa. Desde el punto de vista de las tradiciones culturales, ese mismo momento ha sido interpretado durante siglos como una señal de equilibrio y abundancia. La planta, que sobrevivió al paso del tiempo y a los cambios del entorno, finalmente produce algo nuevo. Tal vez la enseñanza más interesante sea esta: el aloe vera no florece por accidente. Su flor es el resultado de años de adaptación, paciencia y equilibrio entre la planta y el lugar donde vive. Y cuando aparece, aunque sea por poco tiempo, nos recuerda que incluso las especies más resistentes también tienen momentos extraordinarios en los que deciden mostrar todo su potencial. Ese es el verdadero misterio detrás de la flor de la aloe vera.